4 de la tarde de este miércoles 24 de junio. Así que bueno, hoy empezamos como lords ingleses en horario. Muy buenas tardes, Raúl Garay Linares. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Qué bueno estar acá y con este tema tan preciado por nosotros. Lindo tema, ahí lo tenemos. Episodio 18, los próximos 30 años. Un viaje especulativo desde el COVID a la sociedad, el trabajo y la cultura de mitad de siglo, ¿no? Entonces vamos a ver si no nos quedamos por el camino, y para eso invitamos a alguien que sabe mucho del tema. Así que Jorge Camacho. Jorge, ¿cómo estás, querido? Muy bien, muchas gracias, Néstor, Raúl, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Sí, es una linda oportunidad, qué lindo tema, ¿no? La verdad que tenía unas ganas bárbaras de poder hablar de este tema contigo. El tema, yo también. Sí, vamos a volverlo a poner ahí lo tenemos. Los próximos 30 años, un viaje especulativo desde el COVID a la sociedad, el trabajo y la cultura de mitad de siglo. Sé que Jorge me acusó de ambicioso con el tema, pero tampoco, si estaban esperando que les contemos exactamente cómo va a ser el año 2050, eso no va a pasar, pero sí nos vamos a ir acercando de a poquito para que podamos ver de alguna manera con qué enfrentarnos, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sí, no, me parece excelente. Decías que te acusaba. No, a mí me encanta especular, y creo que si la audiencia, digamos, como que se conecta con nosotros y con la idea de que especular sobre el futuro no se trata de predecir exactamente, digamos, como detalles, sino empezar a plantear como los grandes, como patrones de cambio, las distintas posibilidades que nos empiezan a permitir entender qué está en juego y cuáles son esos distintos futuros alternativos. Entonces, si conectan con esa idea en general, y que obviamente estaremos hablando más de eso, pues la especulación se va a poner interesante. ¿Qué opinas? ¿Desde cuándo te interesó dedicarte al tema de futuros? ¿Cuándo empezaste con esto? Bueno, tuve como distintas como aproximaciones previas a decidir cómo volcarme ya de lleno. La primera fue cuando hice mi tesis de doctorado. Estudié un doctorado en estudios culturales, pero realmente mi tesis se enfocó en la filosofía de la tecnología. Me empecé a interesar un poco en el rol de la tecnología en el cambio social, de qué conceptos usamos para evaluar la tecnología, para decir que está bien o está mal, sobre todo esos conceptos más allá de los conceptos técnicos de eficiencia, etcétera, ¿no? Y durante varios años, estudiando el doctorado, y ustedes saben cómo funciona eso. De repente al principio estás como explorando mil cosas, estás perdido hasta que dices, ya hay que enfocar en algo. Entonces estuve mucho tiempo haciendo como trabajo más teórico, y después necesitaba anclarlo en una especie de caso. Y acabé terminando escribiendo una tesis sobre la evolución como de las tecnologías de energía, un tema del que no sabía nada, porque venía yo de comunicación y estudios culturales, pero que me parecía muy interesante en términos de lo que estaba pasando. Y en la conclusión de la tesis, empecé a entender un poco sobre la perspectiva, y particularmente sobre una de las técnicas que, en vez del forecasting, del pronóstico, la que llamamos backcasting, que es imaginar un futuro deseable y tratar de construir, hacer como una especie de ingeniería en reversa. Entonces, el último capítulo de mi tesis era una especie de backcasting de un futuro de energía y con algunos otros criterios, y cómo construir hacia allá, ¿no? Entonces, ahí me empecé a interesar sobre la perspectiva. Después, no voy a hacer el cuento larguísimo, pero después, por otras razones profesionales, trabajé un poco en temas de creatividad tecnológica, y ahí me empecé a enterar un poco del trabajo de algunos diseñadores y como makers que hacían cosas muy interesantes, como especulando sobre el futuro, especulando con artefactos, haciendo lo que después se llamaba design fiction, o diseño ficción, diseño ficticio, diseño especulativo. Me pareció muy interesante. Entonces ahí me empezó a ganar también, y ya fue básicamente como una especie de rabbit hole que me metió por ahí, y me fui metiendo cada vez más de lleno a entender un poco más las metodologías detrás de la perspectiva,
a estudiar y conforme a eso, pues ya empezar a trabajar en eso, ¿no? Sigo estudiando, justo ahora que colaboro como Research Affiliate en Institute for the Future, ahora justo acabo de terminar una de las certificaciones de Institute for the Future para también poder apoyarlos en dar más cursos sobre el tema, ¿no? Entonces, es un viaje que sigue, ¿no? Que sigue. Sí, no, buenísimo. Institute for the Future son mis ídolos, ¿no? Primero porque tienen unos escenarios para el 2020 sobre el trabajo, sobre las skills para el trabajo muy interesante. Yo estoy haciendo el curso online, me parece también muy bueno. Sí. Tienen cosas, la verdad que trabajan muy bien, me parecen. Ahí está saludando Andrea Lobo Niembro, muy bien, Andrea. Sí, Andrea. Ella siempre nos sigue. Gusto saludarte. Grandes amigos. Sí, la verdad que, bueno, ahí contaste un montón de cosas, ¿no? Cuando uno habla del futuro, la gente siente que hay alrededor de los futuristas, los futurólogos, los diseñadores del futuro, sienten como que uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, yo creo que el futuro va a ser de esta manera. Y bueno, yo cursé contigo en Centro un curso, que ahí fue cuando me empecé a meter de lleno en el tema, y bueno, me abriste la cabeza que el futuro es mejor crearlo que predecirlo, ¿no? Es más fácil crearlo que predecirlo. Contanos un poco de eso, ¿no? Para irnos metiendo en diseños del futuro, en el tema de pensamiento del futuro. Desde luego, sí, con gusto. Sí, digo, y hay varias, de hecho hasta hay esas frases famosas que se le atribuyen a muchos, ¿no? Como esta idea de que es más fácil crear o diseñar el futuro que predecirlo, ¿no? Esa es una de las ideas básicas como de la perspectiva estratégica de los estudios de futuros, tal vez una de las ideas que son como más populares en el campo y que a mí me gusta mucho usar para referir. Cuando hablamos de esto es una serie de ideas que propuso James Dayton, uno de los como padres fundadores de los estudios de futuros, que en algún artículo, un poco en serio y en broma, propuso sus 3 leyes de los estudios de futuros, ¿no? Y la primera es que el futuro no se puede predecir, y por lo tanto no se puede entender, no se puede conocer, simplemente porque el futuro no existe, ¿no? Entonces, esa es una de las... Claro. ¿Cómo conocer algo que todavía no existe, no? Muy interesante, porque además es como una de las bases de una disciplina que se llama estudios de futuros. Entonces, es como si fuera una disciplina que una de sus ideas como fundamentales es que lo que estudia no existe, ¿no? Porque lo que estudia los estudios de futuro es las distintas maneras en las cuales las personas somos capaces de imaginar el futuro y usar esa imaginación del futuro para tomar decisiones y hacer cosas en el presente. La perspectiva, que es un poco como le llamamos un poco más por un lado a la capacidad de imaginar futuros alternativos y después tomar decisiones con ellos, pero también la perspectiva estratégica como una capacidad o una disciplina, una práctica que los individuos y las organizaciones pueden aprender y pueden cultivar. Básicamente se trata de eso, es decir, cómo podemos, primero que nada, entender el presente, entenderlo sobre todo con una óptica particular, que es tratar de entender qué es lo que está cambiando, no trato de entender lo normal, lo regular, sino entender las anomalías, entender las cosas que están cambiando, las excepciones, y a partir de eso empezar a detectar como si fueran patrones de cambio. Es decir, que si ves una cosa muy extraña por un lado y por otro lado ves otra cosa muy, muy extraña, y esto puede ser una nueva tecnología o puede ser un nuevo comportamiento, una moda, lo que sea, y empiezas como como dicen en inglés, como a connecting the dots, a conectar los puntos, empiezas a encontrar que hay ciertos patrones, ¿no? Entonces, ahí vienen conceptos como el análisis de tendencias, pues el análisis de cuestiones emergentes, ese tipo de cosas. Y finalmente, lo que para mí es como la joya, digamos, de la perspectiva, que es la imaginación de escenarios alternativos, de imaginar distintos futuros, ¿no? Y hay distintas técnicas, distintos métodos, pero que básicamente, por poner un ejemplo, quieres estudiar el futuro de la salud, ¿no? Y a través de distintas técnicas planteas 4 futuros distintos de la salud, ¿no? O 5, los que sean, dependiendo de la técnica. Y lo interesante es que, a fin de cuentas, esos distintos escenarios, esos distintos futuros, te permiten entender qué está en juego en el presente, te permiten ver el presente con nuevos ojos y sobre todo te permiten plantear
hacer planes, ¿no? Que es tal vez una de las cosas más obvias después. Es decir, pues si quiero alcanzar uno de esos futuros, hago esto, esto y esto y esto, ¿no? Y sobre todo generar principios para navegar esas incertidumbres, para navegar y seguir al pendiente de cómo va evolucionando el tema que estés estudiando, el ámbito que te interesa, y puedas ir navegándolo con un poquito más de decisión. Sobre todo, creo que a mí me gusta mucho eso, y por eso ahora podemos hablar más de por qué decimos a veces diseño de futuros. Porque a fin de cuentas a mí me parece que esta idea de la perspectiva y los estudios de futuros tiene que ver con abordar la incertidumbre con mayor intención, en lugar de quedarnos así como parados, congelados ante la incertidumbre. Es decir, bueno, puedo entender esta incertidumbre, puedo entender los grandes rasgos y puedo plantear ciertos escenarios que me permiten avanzar con mayor actitud y con mayor intención. Eso tiene un paralelismo muy importante con el diseño. Y hablamos de diseño de futuros, entre otras cosas, porque además de que podemos incorporar técnicas de diseño para hacer artefactos, para diseñar cosas ficticias que podrían existir en el futuro, y con eso compartir y comunicar esas ideas del futuro, la actitud la postura de abordar el futuro con intención es una forma de diseño. Claro. Hay muy interesante, muy lindo. Antes de meternos tan de lleno en el tema del futuro, me gustaría, ¿qué pensás? La gente de negocio o la gente en general, nosotros, ¿cuál es nuestra relación con el tema de futuro, pero como problema general, ¿no? Me da la impresión que la gente de negocios, o tradicionalmente en los negocios o en los trabajos inclusive, el tema de futuro era como, no pierdas el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué ha cambiado con todo esto? Bueno, ¿qué ha cambiado con el desarrollo acelerado de la tecnología? ¿Qué ha cambiado con el COVID? ¿Qué opinás? Sí, yo creo que creo que son muchos factores. Creo que no todas las compañías, sí hay como un interés más difundido por el futuro. Creo que está relacionado con como este imperativo por la innovación que existe. No sé si ustedes lo sienten también, ¿no? Pero tengo la impresión de que a lo mejor hace 2 o 3 décadas las compañías podían, igual que uno mismo, podían como construir un negocio sólido que fuera muy duradero, ¿no? Que siguiera, ¿no? Que tuvieran éxito y siguieran siendo exitosos. No quiere decir que antes no hubiera competencia ni nada, ¿no? Pero siento, y tal vez ese es uno de los momentos en los cuales lo que dices, como el cambio acelerado de la tecnología y algunas otras incertidumbres que no son solamente tecnológicas, ha impuesto una especie de imperativo en las organizaciones por innovar. Es decir, que aún si tienes una organización grande, exitosa, que tiene buenos negocios, que camina bien, de todas maneras, y al menos así, y ustedes seguramente también lo podrán haber visto, cuando hablas con gente de altos directivos de organizaciones, yo he notado que cuando hablas con alguien así, con una CEO o con un CEO muy bueno, yo siempre lo siento como si fuera una especie como de capitán de barco, en el sentido de que es capaz de ver hacia adentro de la organización, cómo está funcionando, pero también es gente muy interesante en términos de cómo ve el mundo, o sea, de cómo ve qué cambios están sucediendo, incluso en ámbitos que parecerían estar 1, 2 o 3 grados separados del ámbito de la industria en la que trabaja esa organización. Entonces siento que estamos viviendo en un mundo que cambia muy rápido, que cambia de formas cada vez más impredecibles, y eso, combinado con la competencia, impone esta necesidad de innovar, y esta necesidad de innovar a su vez se relaciona con la idea de anticipar el futuro, es decir, ¿cómo puedo cambiar, competir, generar más valor de forma tal que no solamente sirva en este momento, sino que empiece a anticiparse? Porque si las cosas están cambiando, pues tienes que, como si fuera, como decía, como es la frase esa famosa del jugador de hockey que decía que tenías que dar el pase como al espacio en donde iba a estar el jugador, en lugar de al jugador. Como dicen en el fútbol, hay que dar el pase al espacio, ¿no? Y siento que la innovación cada vez más es dar un pase al espacio, en el sentido de que... Qué lindo concepto, ¿no? Como tirar a donde va a estar las cosas, en lugar de a donde están. Porque si tiras a donde están,
Linda imagen, muy linda imagen, porque a veces yo lo que les digo, un poco cuando doy clases en la parte de estrategia para transformación digital, lo que planteo es que nosotros decimos que estamos mirando al futuro, pero en realidad estamos mirando para el pasado, ¿no? Estamos ahora mirando al pasado. Por eso que a veces cuando dice, bueno, el futuro nos llega de repente, no es que nos llega de repente, estamos de espalda al futuro, ¿no? Entonces, como que nos va sorprendiendo. Podríamos, no digo tampoco que estemos todo el tiempo mirando para el futuro, porque tampoco se puede, ¿no? Pero cada tanto que estemos sorteando, mirando un poquito para adelante, para ver esas señales, ¿no? que nos llegan del futuro, que nos permitirían tener conversaciones un poco más estratégicas sobre ese futuro y no estar creando productos y servicios que estén más orientados al pasado. Ahí Raúl quiere comentarnos algo. Raúl. No, justamente a raíz de lo que comentaba Jorge, en una de las clases del doctorado que estoy haciendo en educación hablábamos de la incertidumbre y bueno, cómo hacerle frente y esto de pensar en el futuro. Y justamente uno de los insights más poderosos, digamos, que se produjo en la clase fue esto del pensamiento zen o el pensamiento budista del vacío, ¿no? De pensar en un quinto elemento, que es el elemento que en realidad es el espacio que todo lo puede ocupar, ¿sí? Y en esto generalmente nuestra mente no está, o sea, estamos como los 4 elementos y no pensamos en ese quinto, que venía a raíz de también ese gran libro, no sé si recuerdan, de Joe Jaworski, que era Sincronicidad, que era la narración de cómo y de qué manera la compañía Shell se había adelantado al futuro cuando empezó con la técnica de escenarios. Claro. Y cómo esa técnica después posibilita, digamos, la enseñanza de esa técnica posibilita también la toma de conciencia, de comprensión de parte de los líderes en Sudáfrica de cómo iba a ser su futuro a raíz de los cambios que estaban proponiendo, y en ese espacio de 1991 al 2002, digamos, cómo iba a ser ese futuro. ¿Se acuerdan de los escenarios de Montfleur, ¿no? De los clásicos? A mí me subyugó esa historia y me encanta ese tema de pensar en el vacío, pensar en el espacio que todavía no se ocupó. ¿Sí? Me encanta esa idea del espacio porque en cierta forma, y a lo mejor algunos de la audiencia habrán visto esto que es como una imagen, es casi como de los memes de futuros y es el cono de futuros, ¿no? Me encanta. Lo uso con el... Claro, sí es, porque es básicamente es el diagrama de la operación básica. Pero lo que mapea ese cono de futuros y que pone el presente, el futuro y lo muestra como un cono, porque no hay un solo futuro que se pueda predecir, sino muchos posibles, pues justamente lo que mapea es un espacio de posibilidad. Y ahora que decías de eso del espacio y del vacío, pues en realidad lo que estamos tratando de explorar con el cono de futuros, o no con el cono de futuros, sino lo que representamos con el cono de futuros, y que hacemos en la perspectiva es tratar de explorar ese vacío, que es pura posibilidad, pura potencia, ¿no? En cierta forma. Qué bueno, qué buen concepto. Te perdí, ¿eh? Paraste. Ok. Yo tengo la sensación, no, muy buen punto, Raúl. Yo tengo también la sensación que las utopías también están muy devaluadas, ¿no? O sea, cuando uno lo quieren decir que es un ridículo, ¿no? No seas utópico, ¿no? Sí. No estés pensando en esas estupideces, ¿no? Y a mí, sin embargo, me volví un fanático de las utopías, ¿no? No esas utopías cerradas, ¿no? Como era por ahí el nazismo, como era el comunismo, o mismo todos los fundamentalismos, ¿no? Incluso hasta el mismo capitalismo, seguramente. Sino esas utopías abiertas que te permiten discutir, que te permiten conversar, ¿no? A mí me encanta una frase de Oscar Wilde, que si me dejas leerla, siempre que tengo una oportunidad la leo, me encanta. Dice, un mapa del mundo que no incluye utopía no es digno de consultarse, pues es el único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, ve al horizonte y al descubrir un país mejor zarpa de nuevo. El progreso es la realización de las utopías. A mí me parece fabuloso. ¿Qué opinas de las utopías? ¿Las utilizamos en general las utopías
a nivel global, pero específicamente en Latinoamérica y en México, para fines de negocio. ¿Estamos en ese camino o nos sigue pareciendo que es una pérdida de tiempo? Mira, yo creo que las utopías, yo creo que estoy de acuerdo contigo, tenemos que como recuperar como las utopías, pero como siempre sucede, como las tenemos que recuperar de una forma tal vez más sofisticada e interesante de las que se hacían antes. Entonces, por ejemplo, ahora que Raúl mencionaba el tema de Shell y de todo el tema de la planificación por escenarios, recordaba, hay otro libro que me gusta mucho, que es de otro de estos como tipos importantísimos que salió de Shell, Jay Ogilvy, que tiene un libro que se llama Facing the Forward, o sea, como enfrentando el doblez, porque tiene un concepto ahí como complicado. Pero justo, una de las cosas que hace en ese libro es proponer que hace como una especie de historia del pensamiento utópico, muy, muy corta. Y lo que dice es que, bueno, las sociedades tradicionales en el pasado y todavía en el presente muchas, tenían como una especie de visión como estática del tiempo, ¿no? De la historia, como que las cosas eran así, o eran cíclicas, ¿no? Pero cíclicas en el sentido de que es como las 4 estaciones, ¿no? Literalmente las cosas tenían un ritmo de repetitivo. Luego tenemos el pensamiento utópico, ¿no? Que es que nace con la modernidad y con esta idea de el progreso, de la capacidad de mejorar las cosas e incluso de hacerlas perfectas, ¿no? Y lo que sucede después, según Ogilvy, es que por ahí de los 60, 70, básicamente nos pusimos postmodernos y nos pusimos así a dudar de todas esas como grandes narrativas que plantean como las cosas cerradas, ¿no? Esenciales, etc. Y justo lo interesante de Ogilvy decía es que eso es un riesgo, o sea, perdemos mucho cuando dejamos de pensar en esos tipos de futuros. Y proponía una manera de trascenderlo que me parece que es como la operación básica de la perspectiva de los futuros, y es trascenderlos recuperando la utopía, pero considerándola como una posibilidad entre muchas, ¿no? Entonces, él le llamaba la postura de escenarios, o le llamaba scenaric stance. Y es esta idea de que puedes, como cuando imaginas muchos escenarios, algunos muy buenos, algunos muy malos, algunos utópicos y otros distópicos, entonces puedes como trascender el optimismo y el pesimismo, puedes como ser más maduro, puedes ser como más deliberado en tus acciones, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo que me parece importante es recuperar, sobre todo que en este momento pues traemos todavía esta carga de postmoderna, básicamente de pesimismo y cinismo, y creo que el pensamiento utópico, cualquier idea que traiga, que busque imaginar cómo podrían ser las cosas de una manera deseable, positiva, etcétera, es muy útil porque nos permite movernos, nos anima, nos permite decidir cosas, ¿no? Muchas cosas que si no la tenemos, si no, pues nos quedamos con ese mapa, ¿no? Como dice, sin utopía, ¿no? Sin rumbo. Claro, claro. Y también lo que creo que corremos el riesgo de estar diseñando organizaciones, sociedades, productos del pasado, ¿no? ¿También? Si nos quedamos con lo que ya conocemos, ¿no? O incluso con el presente. A veces me pasa cuando les doy ejemplos, como decir, bueno, a ver, creen un moonshot, ¿no? Entonces trabajan en un moonshot para un caso, ¿no? Y le digo, siento que ese moonshot, no, pero mira, queremos hacer entregas con drones. Sí, pero eso ya se está hablando hoy. Bueno, pero no hay. Bueno, sí, pero ya, si tú te pones a construir esto, y empiezas a desarrollar la tecnología, empiezas a desarrollar el modelo de negocio, creas la compañía, cuando salgas con tu producto vas a tener 27.000 competidores. Bueno, no, la verdad que yo creo que no. Bueno, hagamos una cosa. Construyan el business model Canvas para la situación actual del negocio y cómo debería ser el negocio en el futuro. Entonces después vienen y me dicen, ¿sabes qué? Debo haber dicho algo mal porque el business model Canvas actual y el del futuro están muy cercanos. Digo, no, lo que la meta que te pusiste es muy cercana. Ya estás construyendo algo que es de hoy, ¿no? Entonces creo que cuando estamos hablamos mucho de innovación, pero creo que nos falta despegarnos de lo actual, ¿no? No sé, me parece. Totalmente. Sí, es un reto de la imaginación también. Varias de las
actividades y los métodos y las técnicas de futuros tienen por objetivo como estirar nuestra imaginación. Tampoco es fácil, ¿no? Entonces, a veces queremos construir imágenes utópicas o distópicas, catastróficas, y nos quedamos con el presente, nos quedamos como dándole la vuelta a lo que ya sabemos del presente. Es un reto de la imaginación considerar cosas o imaginar cosas que no están ya sugeridas por la situación actual, ¿no? Y bueno, pues es un reto, y creo que también es un proceso de desarrollo de ciertas habilidades a través de las cuales puedes empezar a estirar esa imaginación, a considerar cosas. Pero las herramientas te ayudan a hacerlo. Claro. Yo me encantaron cuando en el curso nos presentaste las cartas The Thing from the Future. Stuart Candy. Stuart Candy. Lo conocí cuando fue el congreso de la World Future Study Federation acá, y Claro. me lo llevé al presidente de la World Future Study Federation y a él, y también de Centroamérica, ¿no? Sí. Los llevé a todos a Plaza Garibaldi, nos fuimos a... Que vi fotos, que estabas ahí, se estaban dando toques y todo. Con los toques, sí, me dice Stuart, me dice, this is the future. Dice, no, porque es muy loco. ¿Fuimos, Raúl, con vos a Plaza Garibaldi? Sí. Sí, fuimos, sí. Muy bueno. Al Tenampa, fuimos al Tenampa. Sí, yo cuando tengo gente que viene a México, a la Ciudad de México, y no tiene tiempo a salir a recorrer, me los llevo a la Plaza Garibaldi, al Tenampa, para que tengan un shock de México. Mexicanidad, ¿no? Sí, en México. Qué bueno. Quería hacer una pregunta a Jorge ahí. Justamente hoy estaba investigando sobre el tema del sesgo optimista que todos tenemos, y que, ¿no?, según parece, cubre el 80% de nuestros pensamientos. O sea, en general, ¿no?, pensar en el lado positivo, digamos, de lo que nos viene. ¿Cómo y de qué manera la enseñanza de las técnicas de futuro que has nombrado ayudan justamente a esto, a no caer presos del sesgo optimista? Claro. Sí, yo creo que es una excelente pregunta, es un tema que me encanta, porque, por un lado, creo que, o sea, hay una serie de técnicas y métodos que tienen por objetivo, y un poco aquí vuelvo a lo que decía de J. Ogilvy, que tienen por objetivo ayudarnos, por un lado, a estirar la imaginación, a considerar cosas que no hubiéramos considerado de otra forma, que no consideramos como en el día a día, o que no se consideran, que no están establecidas, que no son un lugar común culturalmente hablando. Y en buena parte varias de esas técnicas, y tiene que ver la planificación por escenarios, o los 4 futuros de Dator y algunos otros marcos conceptuales, tienen por objetivo hacernos considerar distintas posibilidades. Y justamente creo que uno de los efectos que a mí me parecen más importantes es que, obviamente Ogilvy no lo pone en términos del sesgo del optimista, pero sí lo pone en términos de trascender como los dos polos. Es decir, que dependiendo de la persona y dependiendo del momento, hay gente que ve sobre las cosas buenas, hay gente que ve sobre las cosas malas, o en distintos momentos, etc. Y lo que dice Ogilvy, y que es como una idea básica de la perspectiva, es decir, tenemos que trascender eso, y trascender en el sentido de considerarlas simultáneamente. Siempre tengo esta imagen de que es como ver cuando ves doble, o ver triple o cuádruple, es como tener esa capacidad de ver el futuro en múltiple, ¿no? Múltiple, claro. Y algunas de esas cosas pueden salir, dice Ogilvy, sí, el futuro puede salir muy bien, pero eso no es una razón para actuar de manera irresponsable. O sea, no te puede, aunque en tu imaginación tengas la posibilidad de considerar y de ver un futuro positivo, no por eso te duermes en tus laureles, ¿no? Tienes que hacerlo. Y al mismo tiempo, no porque tengas una imagen muy negativa o puedas llegar a ser muy pesimista, no por eso te tienes que derrotar y no te tienes que volver inactivo, sino que en realidad lo que dice es que cuando vemos muchos futuros podemos actuar, nos volvemos más activos y podemos actuar de manera deliberada con el objetivo de
Me gusta mucho esta frase y es algo, no es una frase como tal, pero es como en general una idea que también dice mucho Stuart Candy. Es como que podemos tratar de incrementar la probabilidad de lo preferible. O dice como juntar o hacer que haya una mayor intersección entre lo preferible y lo probable. O sea, decimos las cosas pueden salir muy mal, también muy bien, pero si las consideramos de manera clara, podemos tratar de actuar de manera deliberada para... No podemos controlar el futuro, así como no podemos predecir el futuro, no podemos controlarlo, no podemos determinarlo. Pero también somos agentes en el mundo, siempre tenemos algún efecto, así que podemos, a través de lo que hacemos, tratar de mover más las cosas hacia lo que queremos. Ahora, el tema del optimismo también tiene otra cosa que me parece muy interesante, y es que últimamente he pensado, hay una serie de ideas que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con como si fuera una articulación entre futuros y algunas ideas como de las ciencias sociales. Hay una idea de las ciencias sociales que me gusta mucho, y es de las profecías autocumplidas. Okay. Uno de los artículos así como básicos de eso es un artículo de hace, no sé si de los 50, una cosa así, de Robert Merton, y que hablaba acerca de cómo los fenómenos sociales humanos tienen una característica única, y es que las cosas, aunque no existan, en virtud de que ciertas de ellas nosotros las creamos reales, tienen efectos reales, ¿no? Y lo interesante es que en ese artículo, además, él habla del tema del racismo. Entonces, habla acerca del racismo como una profecía autocumplida, es decir, cuando la gente tiene ciertos prejuicios con respecto a ciertos tipos de personas, los trata de cierta forma que genera un ciclo de retroalimentación que convierte algunas de esas ideas en real en virtud de que la gente actuaba a partir de esas ideas. Y creo que eso tiene una relación muy interesante con lo que pensamos sobre el futuro, tanto en positivo y en negativo. Todos hemos visto cómo hay estos fenómenos en donde, por ejemplo, en los mercados, es algo en los mercados bursátiles, pasa mucho, que cuando la gente piensa que va a haber una crisis, empieza a retirar sus inversiones o hacer ciertas cosas que acaban precipitando esa crisis. Claro. Entonces, lo que la gente piensa que es real o que puede ser, cambia la manera en la que actuamos y por lo tanto puede convertir una cosa u otra en realidad. Entonces, otra de las cosas que a mí me parece muy importante del optimismo, sin caer en el sesgo, y que tiene que ver con las utopías, es que creo que tenemos que fomentar más visiones positivas del futuro, entre otras cosas con el objetivo de tratar de convertirlas casi en profecías autocumplidas. Tenemos que aumentar la confianza de la gente en que puede haber futuros positivos, de tal forma que actúen como si eso fuera posible. Claro, porque sobre todo yo lo veo con el tema del futuro del trabajo, ¿no? El problema que tenemos es que la mayoría de las imágenes o la mayoría de las narrativas que vemos en las ciencia ficción, ¿no? Toda la narrativa sobre el futuro es negativa. Sí. ¿No? Que las máquinas nos van a controlar, que las máquinas van a luchar contra nosotros. Entonces, está muy complejo, ¿no? Que la gente solamente se imagine un futuro peor, ¿no? Porque, ¿por qué tener hijos si estamos construyendo un futuro que va a ser significativamente peor, ¿no? O por qué estudiar, o por qué dejar de fumar si las máquinas al final nos van a sacar del trabajo y nos van a despedazar. Entonces a mí no me gusta fumar, sigo fumando, ¿no? Si al final todo va a ser lo mismo. Nos faltan imágenes positivas del futuro para que la gente tenga más ganas de vivir. Yo creo que sí. Creo que sí. Nos hacen falta más imágenes del futuro para incrementar como nuestra confianza en que los podemos conseguir. Claro. Y para que podamos, incluso para que podamos tomar decisiones, para que podamos hacer planes. Es muy difícil tomar rumbos. Claro. Si tenemos las cosas negativas que nos pueden suceder. Entonces, creo que nos hacen falta esas visiones. Sí, a mí me lo disparó cuando recién sacabas el tema, que también es otro tema que a mí me parece fantástico, cuando sacaste recién el tema de los futuros preferibles, ¿no? Ese futuro deseado, ¿no? Ese futuro deseado que de alguna manera uno empieza a construir o empieza a trabajar, ¿no? Más allá de que no tengas toda la información, porque la gente siente que si no tienen toda la información sobre el futuro, claro, les falta algo. A mí me pasa con mucha gente del COVID que dice, no.
yo no voy a empezar a hacer nada porque me falta información, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Y decís, bueno, pues si vos te quedás esperando que el COVID termine, todos tus competidores se están acomodando porque de alguna manera, mejor, peor, pero cada cual va tomando posiciones. Si tú esperas hasta ese momento para recién empezar a pensar para dónde vas a ir, estás en un problema. Además, nunca vamos a tener la información completa, ¿no? Nunca vamos a tener, claro. Es más, así tuviéramos el día posterior al COVID, después te queda todavía el futuro, ¿no? Porque lo que pasó fue la parte más gruesa del COVID, ¿no? Claro. Pero, bueno, ¿y cuáles van a ser los impactos? ¿Y qué nuevas organizaciones, qué nuevos tipos de comportamientos surgen a partir de un proceso cataclítico, digamos, ¿no? Como puede ser una pandemia, ¿no? Que te mueve todas las fibras, te mueve la creatividad, te mueve... Yo, por ejemplo, por momentos me siento súper optimista y por momentos me agarra una depresión. Ayer cuando tembló, o sea, me quedé todo el día como tonto porque me acordé de lo que pasó hace 2 años y que en el TEC tuvimos el campus de México, que es el que hubo que tirar de los 8 edificios, hubo que tirar 5, ¿no? Sí. Entonces, sí, por momentos creo que este encierro, por momentos se nos pone muy difícil, ¿no? Claro. No, y creo que además este tema de la pandemia nos debe de hacer como conscientes de que, y de hecho hasta ahí como igual memes que circulan por ahí, que capturan una idea bien sólida. Pienso en uno que seguramente lo han visto, que son como 3 olas, ¿no? Y la ola chiquita es el COVID, y la ola más grande es la recesión, y la ola más grande es el cambio climático. Hay una economista que sigo mucho, Mariana Mazzucato, que dice que sí, que estamos viviendo en esta triple crisis. La crisis del COVID, la crisis de salud, ¿no?, relacionada con el COVID, y que desató y tiene ya de alguna manera venía ya al menos en potencia una crisis económica detrás, y que el COVID la termina por acelerar y desatar. Y más allá la crisis del cambio climático, y podríamos aumentar varias, ¿no? Porque está el tema de como de la crisis del orden global, ¿no? Si se fijan, una de las cosas como más notables de qué ha pasado ahora es que los países están respondiendo individualmente a la crisis, como que no hay una especie de orden o de articulación global. El tema de los nuevos nacionalismos y de Trump y de todos estos líderes populistas, etcétera, ¿no? El tema de la desigualdad y el reto de la automatización y cómo hacerlo algo positivo y minimizar los retos de desempleo y ese tipo de cosas. O sea, tenemos una serie de crisis ahí que las organizaciones a las cuales las organizaciones tienen que responder, y que nunca vamos a llegar a estar así como que ya pasamos el COVID, ahora todo está otra vez igual. A relajarnos. A relajarnos, ¿no? Sino que más bien es como pum, 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 una tras otra, ¿no? Me da la impresión que veníamos como un piloto automático. Lo único que estamos haciendo era mantenimiento. Ni preventivo siquiera, ¿no? Sí. Es como que seguimos diciendo, bueno, seguimos estando en el 1800, no pasa nada. No, el desarrollo acelerado de tecnología, la ley de Moore, ¿no? No, eso es puro verso. Y se nos fueron acumulando los pendientes, y de pronto la pandemia lo que nos hace es tirarnos todos esos pendientes en la cara, diciendo, ¿no? De pronto estos son los requerimientos para que puedas recuperar algunos aspectos frente a una pandemia. O la otra alternativa es que se mueran 50 millones de personas, ¿no? Claro. Es como se resolvían las pandemias en el pasado, ¿no? Sí. Entonces, los ricos iban y se escondían, ¿no? Los pobres trataban de zafar como puedan, y en el medio, bueno, cada cual utilizaba la creatividad, la poca, mucha, y veía cómo funcionaba. Bueno, también estamos utilizando algunos artilugios del pasado, quedarnos en casa, barbijo, lavarnos las manos, ¿no? Porque al final veníamos diciendo, sentíamos que estábamos en el tope también de la posmodernidad, y de pronto... Por eso... ¿Qué te dispara esto, por ejemplo? No, sí, creo que, por ejemplo, una de las cosas, una cosa interesante que ha sucedido a raíz de esto y que tiene que ver con futuros es que pensar el futuro también muchas veces se beneficia mucho de pensar históricamente,
Claro. El Institute for the Future tiene esta actividad que no es única de Institute for the Future, pero la articulan muy bien, que se llama ver hacia atrás antes de ver hacia adelante. Look back to look forward. Look back to look forward, sí. Exacto. Y una de las cosas interesantes es que siento que la cultura general en buena parte ha estado haciendo eso, ¿no? Entonces, estamos recordando la crisis del 2008-2009, estamos recordando la Gran Depresión, la influencia española, o estamos yéndonos más atrás y estamos recordando la peste negra, ¿no? Sí. Y todos esos momentos históricos nos arrojan como insights interesantes. Entonces, por ejemplo, uno muy, muy interesante es irnos muy atrás. Hace poco hice una charla y un artículo sobre esto, que irnos muy atrás y ver si recordamos y si exploramos un poco eso, incluso el colapso del sistema feudalista en Europa y que abrió el espacio para la emergencia del sistema capitalista, no estaba desconectado de la peste negra. O sea, las pandemias, el cambio climático, que en este caso es distinto, pero ha habido en otros momentos. Justo ayer salió un artículo que mucha gente veía que compartía, que hablaban acerca de cómo en la época de la caída del Imperio Romano hubo un volcán en Alaska que hizo erupción y que provocó como una especie de caída de la temperatura momentánea de no sé de cuántos siglos o décadas, perdón, años o décadas, y que provocó como sequías o problemas en los cultivos, y que fue uno de los factores que detonó la caída del Imperio Romano. Entonces, está interesante pensar, cuando vemos hacia atrás, no solamente vemos hacia atrás, sino que también vemos como más profundo. Ver hacia atrás nos permite también ver qué otros factores a lo mejor no estábamos viendo en ese momento. Así que, y después de ver hacia atrás, también podemos ver hacia adelante. Entonces, una de las cosas interesantes es que, y es otro de los principios de esta actividad de Institute for the Future, es que recomiendan ver hacia atrás el doble de lo que quieres ver hacia adelante. Claro. Entonces, por ejemplo, ver hacia, no sé, 300 años atrás te permitiría tal vez empezar a ver cuáles serían las grandes transformaciones que podrían suceder en los próximos 100 años, 150 años, ¿no? Y creo que hacia el futuro creo que estamos empezando a entrar en una etapa de transición que obviamente no va a ser de un año para otro ni nada, van a ser décadas, todo el resto del siglo probablemente y más, de transformaciones tan grandes como las que sucedieron al final de la Edad Media, en el inicios de la modernidad, en el origen del capitalismo. O sea, creo que estamos entrando en un periodo de transición muy grande, y eso me hace pensar en lo que decías, Néstor. Otra cosa relacionada con el Institute for the Future, ellos también dicen que el pasado no se repite literalmente, tal cual, ¿no? Sino que a través de patrones. Y me gustaría llevarte para otro lado. Hace como 2 semanas salió un artículo en La Nación con Harari, ¿no? Harari, yo veo que los filósofos, o los que se la dan de filósofos, porque el que le hace la crítica a Harari, que me parece un tipo muy interesante, pero él lo desacredita a Harari porque dice no es filósofo, ¿no? ¿Cómo está pensando sobre el futuro, sobre el ser humano, si no es filósofo? Y el tipo que lo critica tampoco es filósofo, pero no importa. Tampoco es filósofo. Una característica muy interesante de Harari es que, primero que hace eso que estás diciendo recién, ¿no? Como historiador, él lo que hace, se va para atrás, encuentra patrones que los aplica al momento actual y trata de irse para el futuro, pero anclado desde lo que él encuentra los patrones del pasado, ¿no? Claro. Y segundo, que me parece muy interesante de Harari, es que siento que, aunque no es un tecnólogo, entiende mucho mejor que muchos filósofos, que incluso lo mencionan en el artículo de La Nación, Byung-Chul Han, ¿no? Que el coreano, ¿no? Que está en Alemania, bueno, que es como uno de los grandes personajes de la historia, ¿no? En este momento. Sin embargo, a mí me parece que Han no entiende también este mundo de tecnología, no entiende muy bien la tecnología. Por ahí entiende muy bien la historia del pensamiento filosófico. En cambio, me da la impresión
que Harari es un tipo como que está entendiendo las cosas que están pasando. No es, su razonamiento es absolutamente filosófico, pero nos ayuda a tener herramientas para entender un poquito cómo serían las cosas. Porque yo me imagino, yo me dedico a estudiar este tema, bueno, vos sos un experto en este tema, con Raúl también le encanta el tema de la complejidad, etc. Sí. Estamos haciendo un esfuerzo todos para tratar de entender, pero imagínense el hombre común, ¿no? El hombre común que le dicen, y las máquinas te van a hacer el trabajo, las máquinas nos van a controlar, ¿no? Y el tipo dice, bueno, tenés que estudiar, prepararte, y dice, ¿qué hago? O si la máquina, aprendo karate, aikido, me voy a un búnker, ¿no? Me voy a la Patagonia y me meto en el medio del campo. ¿Qué hacemos para la gente común que pueda imaginarse lo que viene de acá a 10, 20, 30 años? Pues ya llevamos 46 minutos, 47. Sí, se fue como abrir y cerrar de ojo, buenísimo. Sí. ¿Qué decís? ¿Qué podríamos recomendarle a la gente común y a nosotros mismos, ¿no? Porque claro, nosotros necesitamos ese futuro. Sí. Bueno, o sea, creo que un poco retomando lo de Harari, yo creo que los historiadores, más que los filósofos, están mejor posicionados para entender esto. Creo que los filósofos, o sea, como yo lo veo a los filósofos, y obviamente hay distintos tipos de filósofos y hacen distintas cosas, pero son los que nos ayudan a pensar bien, a tener conceptos claros, ¿no? Bien delimitados, coherentes, etc. Y eso es necesario para todo, incluyendo para la historia, incluyendo para futuros, etc. Pero creo que los historiadores, y probablemente de ahí viene un poco del encanto de Harari, es que entienden bien como los mecanismos del cambio. Es como si fueran expertos en la manera en la que cambian las sociedades, ¿no? Entonces, la historia les permite entender la importancia que tienen ciertos factores en determinados momentos, los patrones de cambio, los ciclos, todo ese tipo de cosas, y que son muy valiosos para entender el futuro. Creo que no es suficiente, porque también hay un problema y puede haber un riesgo de quedarse nada más con eso y no de ser capaces de ver las cosas, la novedad. Entonces, a mí últimamente me ha dado por poner así como, tratar de proponer como casi como tips, ¿no? Como si fueran 5 tips para poder incrementar esa capacidad. Bueno. Y a veces digo, el primero es eso, ¿no? Ver hacia atrás antes de ver hacia adelante, ¿no? Buenísimo. Otro es buscar señales de cambio. O sea, tratar de afinar la perspectiva que tenemos y puede ser en la vida en general o en nuestra vida profesional, en nuestro ámbito profesional, tratar de desarrollar esta disciplina de cachar las señales de cambio. Es algo que hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no siempre lo hacemos de manera explícita o consciente. Entonces, si la gente puede captar el concepto de señal de cambio como una nueva cosa, como una anomalía, que es una excepción a la regla, a la normalidad, pero que puede volverse más común hasta volverse la normalidad, y hace esta disciplina de estarlas tratando de encontrar todo el tiempo, de estarlas tratando de cachar todo el tiempo, pues esa es otra habilidad que puede combinar muy bien con el pensamiento histórico. Entonces, pues las cosas han cambiado así normalmente, y aquí tienes señales de cambio, aquí tienes estas cosas. La tercera, y probablemente aquí estoy como recapitulando cosas de las que ya hablé, ¿no? Pero otro tip que a mí me parece clave es esta idea de pensar futuros alternativos, y que me parece muy valiosa para lo que decías, Raúl, sobre el tema del sesgo del optimista. Pensar qué es lo mejor que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar y qué es lo que puede haber en medio, ¿no? O en distintas dimensiones, ¿no? Entonces, siempre pensar también en futuros alternativos. Y si te fijas, empezamos a armar así como si fuera una especie de marco conceptual como mayor, ¿no? O sea, si somos capaces de ver hacia atrás, de buscar la novedad, de pensar distintos futuros, creo que otro sería usar después esos futuros. Es decir, pensar, ok, si esto fuera así, ¿qué tendría que hacer yo para responder a eso? O si yo quisiera que esto fuera así, ¿qué tendría que hacer yo para responder a eso? Y la manera más obvia sería hacer planes o decidir en el presente ciertas cosas. Y la otra cosa otro concepto que a mí me gusta es el de plantear principios, o sea, como si fueran principios de navegación. No sé mucho de navegación, pero
creo que la gente que hace eso y explora tienen como ciertas ideas como si fuera, siempre busca alguna estrella, busca el norte, o busca algo así. Es decir, que son principios para navegar, incluso en territorios que no conoces. Creo que uno puede desarrollar principios de ese tipo. Entonces, decir, bueno, si creo que hay una gran incertidumbre con respecto a la automatización, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor eso nos permite o podría ayudar a las organizaciones a desarrollar ciertos principios para navegar los próximos años y la incertidumbre que hay en torno a la automatización. Entonces, decir, no sé, un principio podría ser hacer experimentos, ¿no? Hacer un experimento pequeño que apueste a un futuro de esos que imaginas, ¿no? Y entonces con eso, con estos principios de ver hacia atrás, de buscar señales de cambio, de imaginar distintos futuros, de usarlos a través de tomar decisiones, planes o generar principios, con eso empiezas como a cambiar la mentalidad, como a modular, a cambiar la manera en la cual entiendes la realidad, y con eso puedes ir empezando a construir poco a poco, y eso es una de las cosas padres que hace Institute for the Future, por ejemplo, en el curso de Coursera, te ayuda a empezar a pensar como un futurista, entendiendo a un futurista no como alguien que es capaz de predecir el futuro, sino como alguien que es capaz de entender lo que está cambiando para poder navegar esa incertidumbre de una mejor manera. No, muy bueno, muy interesante. Raúl, Muy bueno, muy bueno. No, me gustó y me gustaría recomendar, digamos, el artículo que escribió Jorge sobre el puente, este puente de oro, ¿no? Para los próximos 30 años. Muy bueno el artículo, muy completo. La verdad que media hora, pero la verdad que vale bien la pena. ¿Puedes comentarnos un poco ahí? Porque al comienzo de la charla habías comenzado a hablar justamente de que te basabas en las teorías de Carlota Pérez, ¿sí? ¿Puedes comentar un poco eso? Claro, sí. Básicamente, lo que hice en ese artículo fue a partir de las ideas de Carlota Pérez, y bueno, las trataré de explicar así como muy rápido. Carlota Pérez es una historiadora, economista. Ella lo que estudia mucho es el cambio tecnológico y su impacto en la economía. Y lo que desarrolló es una teoría acerca de la evolución del sistema capitalista, ¿no? Y lo que ella argumenta es que el sistema se mueve, cambia, evoluciona a partir de revoluciones tecnológicas, ¿no? O sea, ha habido varias, no solamente una revolución industrial o 2 o 3, sino según ella ha habido 5. Y básicamente estamos en la última, la quinta revolución industrial que ella asocia, empezó a inicios de los 70s con la explosión de las tecnologías digitales, computacionales, de telecomunicaciones. Y probablemente la cosa más interesante que hace Carlota Pérez es que, según ella, dentro de cada uno de esos periodos, que según ella duran más o menos 60 años, puedes entender la evolución como si fuera una curva S, que es un concepto, un modelo que usan en muchas disciplinas, incluyendo el estudio de la tecnología, y que empieza una revolución tecnológica así, empieza a crecer poco a poco, y más o menos a la mitad hay un punto de inflexión, que es de crisis. El anterior fue la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, etc. Ahora, según Carlota Pérez, estamos viviendo en uno, más o menos desde la burbuja del .com en el 2001, la Gran Recesión en 2008-2009, y todavía esta recesión que estamos viviendo. Y lo que argumenta es que siempre en las revoluciones anteriores, para salir de esta crisis, ha habido un rol más activo del Estado, ¿no? En la vuelta pasada, por así decirlo. El New Deal, por ejemplo, ¿no? Exactamente, el New Deal, todo lo que asociamos con el crecimiento del estado de bienestar, en donde el gobierno tiene un rol más importante para tratar de resolver problemas, de proveer servicios, y ella tiene un concepto que me gusta mucho, que es inclinar el campo de juego. O sea, no es como tal aplanar el campo de juego en términos económicos, sino más bien inclinarlo hacia el aprovechamiento completo de las posibilidades de la tecnología. Entonces, lo que ella argumenta, lo que podemos pensar desde su perspectiva es que sí, en este momento, en esta crisis, y vemos las señales, o sea, hay un movimiento grande en torno a, por ejemplo,
un Green New Deal, un nuevo pacto, pero ahora verde, en Europa, en Estados Unidos, etc. Lo que ella argumenta es que estamos en el momento en el que una labor más como intencional del Estado podría ayudarnos a salir de muchos de los problemas y conducir a lo que es una nueva época dorada, similar a la época de posguerra, en donde hay un despliegue de la tecnología, donde hay una distribución más equitativa del ingreso y varias otras cosas positivas. Además, ella se imagina que esta nueva época dorada debería de ser sostenible, inclusiva, global, etcétera, ¿no? Y lo que hago en ese artículo, y que ya no voy a entrar mucho en eso, pero lo que hago en ese artículo es articularlo con el tema del diseño. Porque una de las cosas que ella argumenta es que también cada época dorada trae consigo una redefinición de lo que significa vivir bien. Y según yo, es un poco mi aportación, el diseño de productos, de servicios, experiencias, es la manera a través de la cual diseñamos o generamos o cambiamos lo que significa vivir bien. Entonces tenemos un reto muy interesante a nivel del gobierno y a nivel del diseño para provocar y conducir esa posible... Yo investigando sobre el trabajo, un libro de cabecera mío que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, Homo Faber, ¿no? Es una revisión de 1675 a 1945 sobre la evolución del trabajo, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido cambiando, porque la definición del trabajo nunca ha sido la misma, no ha sido la misma cuando éramos nómadas, cuando éramos sedentarios, cuando la época de los campesinos, la época de la esclavitud, la época de los campesinos, el señor feudal, ¿no? En la época industrial, y tampoco tiene por qué ser igual ahora y tiene que ser igual en el futuro, porque está evidente que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, un poco el rol que estoy tratando de hacer es tratar de entender esas cosas. Son increíbles. Me quedé pendiente con un tema que es el de la... Así que te voy a tener que volver a invitar, te vamos a tener que volver a invitar. El tema de la abundancia, claro, escasez, abundancia, me parece que el próximo tema debiera ser escasez y abundancia, pero hoy ya no nos da el tiempo. Así que tu cierre, Jorge, tú tienes un minuto para dar tu cierre y tu mensaje a esto que hoy compartimos juntos, viste cómo se pasa la hora, ¿no? No, se pasa rapidísimo. Pues bueno, sobre todo agradecerles a ti, Raúl, y a ti, Néstor, por la oportunidad. La verdad es que disfruté muchísimo de la plática y por eso se fue rapidísimo, al menos desde mi perspectiva. Y me encanta lo que están haciendo. He visto ya otros de los capítulos. Esta idea de la nueva normalidad es muy interesante. Tal vez lo que yo propondría es que estamos, y la idea de pensar futuros tiene justamente por objetivo tratar de definir un poco qué podría ser esa nueva normalidad. O sea, que tengamos como una intención más activa de definir qué es esa nueva normalidad. Y creo que este espacio está increíble para que entre esta red de profesionales que están armando podamos empezar a dirigir hacia algún lado esa nueva normalidad. Así que... Completamente. Aparte, me encantaría que armemos un laboratorio de cualquier cosa. Yo propongo sobre el futuro del trabajo que ahí hay un área para trabajar muy interesante. Raúl, querido, tu cierre. Bueno, sí, me encantó cómo iniciamos hoy porque en mis clases de creatividad y también ahora lo estoy estudiando en el doctorado, lo que vemos es la falta esta, ¿no? De pensar en forma anticipada o con prudencia o empezar a visorar el futuro. Y esto el énfasis que le puso Jorge al tema del pensamiento especulativo, me gusta mucho, es decir, empezar a especular, ¿no? ¿Cuánto tiempo anduvo el hombre por la Tierra hasta que alguien especuló y dijo, bueno, no podríamos volar como las aves? ¿Cuánto tiempo anduvimos mirando la Luna hasta que alguien, ¿no? Como pensó, bueno, no podríamos llegar a ella? Creo que ese pensamiento especulativo es la clave, digamos, de pero el especulativo para bien, ¿no? Claro. Especular y de ponerse a pensar en qué podría pasar, what if, ¿no? ¿Qué pasaría si ese salto o ese golden, ese puente de oro que nos propone Jorge en su artículo, esto, ¿no? De empezar a pensar 2 o 3 jugadas más adelante. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Sí, yo, por ejemplo, yo de este tema soy apasionado y aparte de Jorge, acá tengo 2 personas que han contribuido mucho bueno,
en mi desarrollo, en los temas que me gustan, ¿no? A Raúl con el tema de la creatividad, con el tema de la agilidad, ¿no? Cuando trabajamos en DuPont, en el tema de manufactura, Raúl era un agente de cambio muy importante. Y con Jorge, bueno, lo conocí en Centro cuando me empezó a interesar todo el tema de futuros, y también con el doctorado, el tema de investigación y futuro del trabajo en 2050, y me abrió una posibilidad enorme y me hizo descubrir los estudios de futuros que bueno, siempre me interesó el tema de futuro. Por ejemplo, mi papá leía mucho a Alvin Toffler, entonces es que me había leído los 4 o 5 libros de Alvin Toffler, pero sin entender mucho lo que había atrás, ¿no? Parecía como que era gente que iba al baño, se sentaba más tiempo que la gente común, y en vez de bajar del monte Sinaí, ¿no? Del baño diciendo, el futuro va a ser así, ¿no? El futuro va. Claro. Sin embargo, cuando uno estudia los orígenes de Shell, ¿no? Cuando empezaron con el tema de la planificación estratégica, o Dator, bueno, y todos esos de la escuela de Hawái, ¿no? Que han hecho un trabajo tan formal. Hay el tema de estudios para todos aquellos que se llaman futuristas y que piensan que el futurismo es sentarse a pensar ideas. No, atrás hay un método, hay mucha investigación, hay mucha gente pensando, hay mucha discusión atrás de todo esto, ¿no? Entonces, siento que a veces se menosprecia el trabajo de la gente que piensa en el futuro de una manera profesional y de una manera seria. A mí me pasa en el doctorado con el tema del futuro en 2050, me quieren bajar el 2050 todo el tiempo, porque siempre que me voy a poner a decir, bueno, yo creo que en el futuro, digo, no, hay técnicas como las ciencias sociales, como la de la historia, para poder abordar el futuro, cuáles son las imágenes, cuáles son los patrones del pasado, y bueno, ver cómo abordamos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo también de docencia en doble sentido, eso es lo que tiene un doctorado, ¿no? La docencia viene de arriba y también viene de abajo. Así que yo estoy feliz con esto que estamos hablando porque me da la impresión que el tema del futuro tenemos que traerlo a la agenda, y especialmente para Latinoamérica, para México, para Argentina, para Brasil, ¿no? Porque los chinos, los japoneses, los coreanos, ellos están todos trabajando en el futuro. La costa oeste de Estados Unidos está trabajando para el futuro. Y si nosotros nos quedamos pensando en el pasado, sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? Lo que nos gustaría que cada vez nos sigamos pareciendo más a África y que nos tienen cada vez menos en cuenta como a ellos cuando están hablando del futuro, ¿no? Entonces, ese era un poquito... Me encantan estas charlas, me encanta poder hablar con gente como vos, Jorge. Así, bueno, gracias, igualmente. Te agradezco muchísimo, una felicitación a lo que acaba de pasar. Quería que cuente un poquito lo que viene, ¿no? Porque hay próxima investigación aplicada para mejorar la equidad en entornos competitivos de una manera socialmente responsable y sostenible, con Christopher Mejía, PhD del MIT, ¿no? Que él es director y fundador del MIT Food and Retail Operations, así que tenemos una charla muy interesante. Charlie Cantú es un mexicano que es publicista, que es director of Business Marketing en Twitter, Europa y Middle East. 7 comportamientos sociales. Bueno, la experiencia que tiene él sobre los estudios que se están realizando en las redes sociales. Estudios en redes sociales muestran cambios en las interacciones a partir de la pandemia. Y bueno, quiere venir a compartir un poco con nosotros cuál es su experiencia. Charlie es un gran amigo y aparte, bueno, está jugando un rol muy importante en Twitter. Él empezó haciendo unos cuentos de 140 caracteres. Imagino que le voló la cabeza a la gente de Twitter, ¿no? Porque había gente que presionaba Twitter para ver cómo extendían la cantidad de caracteres, y él dijo, no, si se puede contar una historia. Y yo era fanático de sus historias, trabajamos juntos en Chilena Rúbrica, así que fue un tema muy interesante. Y acabo de cerrar hace un par de minutos con Luz Escalante Fernández, ya estuvo conmigo, bueno, con Raúl también, cuando era Futuro Perfecto, que este espacio se llamaba Futuro Perfecto, y que lo cambiamos con la pandemia, la nueva normalidad. Luz, experta en modelos de competencias, y bueno, también es profesora del Power MBA, así que bueno, muy interesante, ¿no? Otras cosas que nos tocan para este futuro cercano también ahí. Después con un amigo, con él empecé a utilizar esta plataforma, también Top Voice de LinkedIn, Social Entrepreneurship, y el potencial que tiene cada persona para convertirse en un agente de cambio, también un tema muy interesante.
él trabaja mucho en estos temas, sigamos haciendo una charla muy divertida. Esto va a ser, ¿cuándo? El lunes, ¿no? Vuelta para despedirme de ustedes. Les agradezco mucho. En este espacio hoy nos extendimos 6 minutos, pero creo que valía mucho la pena con todo lo lindo que nos estaba contando Jorge, con todo lo lindo que nos estaba diciendo Raúl. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima, el viernes a las 4 de la tarde, en otra emisión de La Nueva Normalidad. Gracias. 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 Un gusto grande.